Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Daniela de Ciencias Naturales y en esta oportunidad me voy a reunir con ustedes virtualmente para poder hacer la retroalimentación de la guía número 1 que fue enviada a casa para aprendizaje remoto, de la unidad número 1, comportamiento de los gases. Vamos a ver que en esta guía el objetivo de aprendizaje era investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando factores como la presión, el volumen y la temperatura, las leyes que modelan a estos gases y la teoría cinético-molecular, que está relacionada al movimiento. Como ustedes ya saben, la materia es todo lo que nos rodea, que puede, que ocupa un lugar en el espacio y tiene además masa y volumen, ¿ya? La materia la podemos encontrar en diferentes estados: sólido, líquido y gas, ¿ya? Además de otros estados que vamos a ver más adelante. Pero nos vamos a enfocar en esta oportunidad solamente en los gases. Vamos a reconocer cómo se comportan los gases. Los gases no se pueden observar a simple vista, pero tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto, también son materia. Los gases se diferencian de sólidos y líquidos debido al movimiento de sus partículas. En gases, las partículas están muy separadas y se desplazan libremente. Es así como pueden ocupar todo el espacio que tengan disponible. Por ejemplo, cuando se infla un globo, piensen en esta situación. Ustedes están inflando un globo. A medida que van inflando ese globo, el globo va tomando forma y se va expandiendo, porque ustedes están introduciendo aire dentro de ese globo, o sea, están introduciendo gas, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de gas que introduzcan dentro del globo, este va a ocupar el espacio que tenga disponible, pero cuando ya no tiene más espacio, el globo se revienta y las partículas salen liberadas, ocupando todo el espacio que tienen a su alrededor. ¿Se entiende? Por lo tanto, estas partículas que están muy separadas se pueden desplazar libremente y ocupan todo el espacio. No así, por ejemplo, en los sólidos, que si pueden ver en esta imagen, están las partículas muy pegaditas unas con otras, ¿ya? Por eso esas partículas vibran en su posición y se mantienen ahí. Y en los líquidos las partículas están un poco más separadas, por lo que vibran y se desplazan, pero a muy poca distancia, ¿ya? Y si observan acá, las partículas de los gases están muy separadas y vibran y se desplazan libremente. Ahora, hay una teoría que modela estos gases, que es la teoría cinético-molecular, que está enfocada principalmente al movimiento de las partículas, ¿ya? Es una teoría que permite explicar y predecir el comportamiento de los gases de acuerdo al movimiento que hay de sus partículas. Y está basada en 4 eh, suposiciones o teorías principales, ¿ya? Estas son: número 1, las partículas de los gases están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones, ¿ya? Esa es la primera idea, que las partículas están muy separadas y a distancias muy grandes. 2, las partículas de los gases no ejercen fuerza de atracción o de repulsión entre sí, por eso están tan separadas, porque no hay una fuerza de atracción, ¿ya? Y tampoco se repelen. No quiere decir eso, porque cuando una partícula con otra chocan, simplemente se logran expandir y se logran ir en diferentes direcciones. La número 3, las partículas de los gases están en movimiento constante y aleatorio, y con frecuencia chocan entre sí. En cada choque se transfiere energía entre una partícula y otra, sin embargo la energía total permanece inalterada, ¿ya? Esto es porque al chocar comparten energía pero no la pierden. A medida que aumenta la temperatura de un gas, también incrementa la velocidad con que se mueven sus partículas, ¿ya? Para poder ver sobre todo esta teoría cinético-molecular, les voy a mostrar un video interactivo del movimiento de partículas, ¿ya? Este es, por ejemplo, acá vamos a ocupar el oxígeno.
Aquí estas partículas que ustedes ven acá son átomos de oxígeno, ¿ya? A esto yo le llamo partículas, a los átomos. Los átomos de oxígeno que están aquí, tenemos el oxígeno en sí, son dos átomos o dos partículas unidas, pegadas, y eso forma el oxígeno, ¿ya? Dos átomos de oxígeno están formando una molécula de oxígeno que es la que vemos aquí. ¿Ya? Estas son moléculas de oxígeno. Si yo a estas moléculas les aumento la temperatura, ustedes van a empezar a ver que va a comenzar a subir esa temperatura, ¿ya? Y a medida que va subiendo la temperatura, las partículas y las moléculas van a empezar a chocar entre sí, pero no están perdiendo energía, sino que solamente la comparten, ¿ya? Y al chocar entre sí se van a comenzar a vibrar y a moverse más rápido. Esto está, imagínense cuando a un gas como a los globos aerostáticos se le agrega calor para que las partículas de aire se calienten y puedan moverse más rápido, generando más energía para poder lograr inflar completamente el globo, ¿ya? Y que este globo además se eleve, porque piensen que esas partículas que están ahí quieren moverse para alguna parte, por lo tanto necesitan espacio, ¿ya? Y al inflar el globo, este se va moviendo y se va agrandando más. Si se fijan, ya vamos, estos son grados Kelvin, por eso aparece una K ahí arribita. Entonces, si se fijan, a mayor temperatura las partículas van chocando más rápido y se provoca más el tema de compartir la energía. ¿Ya? Fíjense que vibran más rápido, por eso se mueven de un lado para otro más fuerte. Ahora, si yo comienzo a disminuir la temperatura, si la bajo, nos vamos a dar cuenta que las partículas se empiezan a mover más lentamente hasta que llega un punto en que no se mueven, ¿ya? Y se quedan, si bien se quedan separadas igual en su lugar, están mucho más quietas, ¿ya? Separadas pero quietas. Ahí fíjense que ya está disminuyendo bastante el movimiento. Vamos a tratar de bajar esos grados Kelvin para que llegue al punto donde ya las partículas casi no se van a mover. Lo mismo podría pasar con el agua, por ejemplo. Aquí arribita aparece, al lado superior derecho, aparece la molécula de agua, ¿cierto? Que tiene un oxígeno y dos hidrógenos, que son las dos pelotitas blanquitas que se ven arriba, que también ustedes pueden ver cómo va funcionando si uno le va bajando la temperatura. Fíjese acá entonces las partículas que ya casi no se mueven, están chocando muy despacito, a diferencia de antes que chocaban fuertemente. Ahora están chocando muy lentamente. Va a llegar un punto en donde ya van a bajar y casi no van a chocar entre sí. Entonces, esta teoría cinético-molecular viene a ahondar en este tema del movimiento de las partículas. Ahí ya está bajando mucho la temperatura. Se fijan que ya se van uniendo. La energía que se transmite es muy pequeñita, muy poquita. Casi no hay intercambio de energía y las moléculas se quedan ahí unidas y quietas. Eso quiere decir que ya ese gas está congelado. Continuando con la guía y con la teoría cinético-molecular, les quise agregar además las características que tienen los gases, ¿ya? Los gases son capaces de fluir, de comprimirse y además de tener esa capacidad de difusión, ¿ya? En la fluidez quiere decir que los gases tienen la capacidad para ocupar todo el espacio en el que se encuentran, ¿ya? Tienen esa capacidad de completar de manera uniforme, o sea, de rellenar todo el espacio en el que se encuentran. Por ejemplo, cuando una persona se echa un perfume, ese perfume se puede sentir desde otros lugares, no solamente en esa habitación. Si uno entra a la habitación donde se echó el perfume, se siente ese olor. Pero si uno va a otro, ese olor también puede salir de esa habitación y expandirse a otro lado, fluir. Tienen la capacidad de compresión.
que es la capacidad que tienen los gases para disminuir su volumen cuando se los presiona, ¿ya? O sea, comprimir un gas. Cuando ustedes han escuchado que viene eso que viene con aire comprimido, quiere decir que viene aire que ha sido guardado en un espacio muy pequeño y que cuando se presiona vuelve a expandirse. ¿Ya? Por ejemplo, estos tubos que se ocupan para el año nuevo, cuando dicen que vienen con aire comprimido adentro y que uno los mueve y explotan eso y sale todo el confeti, ese es una característica del gas, que se puede comprimir. Y la difusión es la capacidad que tienen los gases para desplazarse en el espacio y mezclarse con otros gases, ¿ya? Todos esos aromas que sentimos de repente, todas esas moléculas que viajan de gas, que provocan que nosotros sintamos mucha mezcla de olores, por ejemplo. ¿Qué factores afectan el comportamiento de los gases? Acá tenemos la temperatura y el volumen. Por ejemplo, si la temperatura de un gas aumenta, también lo va a hacer el volumen. Y viceversa, ¿ya? Esto es lo que les decía del tema del globo aerostático. Cuando la temperatura de ese gas va aumentando, el volumen va aumentando y a su vez va inflando ese globo, ¿ya? Según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe calor, sus partículas se desplazan más rápido y este se expande. En relación a la presión y la temperatura, cuando un gas aumenta su temperatura, también se incrementa la velocidad con que se mueven sus partículas. Vieron en el video que les mostraba que a mayor temperatura las partículas se movían más rápido y chocaban más fuerte, ¿ya? Por lo tanto, se hace mayor presión sobre las paredes del recipiente que contienen al gas. O sea que si se aumenta demasiado la temperatura y hay mucha presión, en algún momento va a explotar, o sea, esa cantidad de gas y ese gas tiene que salir de alguna parte, ¿ya? Porque hay mucha presión. Volumen y presión. Al presionar un gas contenido en un recipiente cerrado, sus partículas no pueden escapar y se juntan unas a otras, ¿ya? Por lo que se provoca una disminución del volumen del gas. Ustedes vieron que cuando esto es la capacidad de comprimirse, cuando yo bajé la temperatura del gas, las moléculas se empezaron a unir, ¿ya? Ahí también se observó ese movimiento. Ahora, yo les puse acá una actividad relacionada a un experimento casero que ustedes podían hacer donde necesitaban agua y jeringa, ¿ya? Tenían que llenar completamente la jeringa de aire y tapar el orificio con un dedo. El aire en este caso va a ser el gas. Piensen que eso es oxígeno y algunas moléculas de dióxido de carbono igual están ahí. Presionen el émbolo de la jeringa sin retirar el dedo de su orificio. Registren sus observaciones en la tabla 1. Después repitan los pasos anteriores, pero esta vez llenan completamente la jeringa con agua, ¿ya? Entonces, el primer registro tenía que ver con que ustedes tenían que ver qué pasaba con los resultados que obtenían en el experimento. Entonces, cuando ustedes presionaban el émbolo, lo que hace es disminuir el volumen del aire contenido en la jeringa, ¿ya? O sea que al presionar el émbolo disminuye el volumen contenido en la jeringa, el volumen del gas. Y con el agua, lo que hacía era que no había una variación visible, no variaba notoriamente porque también estaba ocupando un espacio, ¿ya? Tanto el líquido como el gaseoso ocupaban un espacio ahí. Tenían que construir un esquema que representara cómo se encontraban las moléculas de aire y agua contenida en la jeringa. Entonces, en ese esquema, ustedes deberían haber puesto, y tienen que pensar que esto, si no lo hicieron, lo pueden ir completando conmigo ahora, ¿ya? No hay problema en que lo vamos haciendo juntos. Esta guía y esta retroalimentación es para eso, para que ustedes vayan entendiendo el contenido y además completando la guía, junto conmigo. Entonces, el esquema debe mostrar las moléculas de aire muy separadas y desordenadas y representar además la vibración y el desplazamiento, ¿ya? Entonces, en la jeringa con aire, o sea, con gas, las moléculas deberían estar más separadas y desordenadas, ¿ya?
En cambio, en la jeringa con agua deberían haber puesto que las moléculas estaban un poquito más separadas y desordenadas y además representar el desplazamiento con una vibración menor, o sea, más chiquitito, porque recuerden que el líquido no tiene la misma capacidad de movimiento ni desplazamiento que el gas. Entonces, ¿qué diferencias notaron en los cambios que experimentaron entre el agua y el aire al presionar el émbolo de la jeringa? Aquí deberían haber puesto que la principal diferencia es que el ejercer fuerza sobre el émbolo de la jeringa que contenía aire cambió notoriamente su volumen porque hubo compresión, ¿ya? Ese aire está siendo comprimido. En cambio, al realizar el mismo procedimiento con la jeringa con agua, este cambio no ocurre debido a que las partículas en estado líquidos no son fáciles de comprimir, ¿ya? La número 3. ¿Qué suposiciones de la teoría cinético-molecular permiten explicar los cambios que experimentaron el agua y el aire al presionar el émbolo de la jeringa? Entonces aquí ustedes deberían haber postulado que, haberse basado en el postulado que decía que los gases están formados por partículas muy pequeñas que en la naturaleza están muy separadas, ¿ya? Entonces, debido a esta característica, los gases se pueden comprimir. Eso era lo que permitía explicar, que lo habíamos visto un poquito más arriba. Y al final, donde deberían haber realizado un cuadro comparativo entre el comportamiento de gases y de líquidos, utilizando la teoría cinético-molecular, debieron haber puesto lo siguiente. Un cuadrito acá que me permitiera identificar líquidos y gases, una tablita separada, ¿ya? Donde los líquidos, las moléculas están más alejadas en comparación con los sólidos, la fuerza de atracción entre sus moléculas es menor que en los sólidos y sus moléculas vibran y se desplazan unas sobre otras, ¿ya? Recuerden que están un poquito más separadas que los sólidos, pero más juntitas que los gases. Y acá, en el otro espacio, los gases. Sus moléculas están muy separadas, la fuerza de atracción entre sus moléculas es casi nula, incluso la teoría dice que no tienen fuerza de atracción ni de repulsión, por lo tanto no pueden atraerse entre sí las moléculas. Y que las moléculas se desplazan en diferentes direcciones, porque recuerden que los gases pueden ocupar todo el espacio y dirigirse a cualquier parte, fluir a cualquier parte, ¿ya? Ahora acá, este fue la segunda actividad. Y acá lo que tenían que hacer era formular una pregunta de investigación sobre el comportamiento de los gases. No resolverla, sino que formularla, ¿ya? Entonces, se ponía esta situación. Como parte de un procedimiento, un científico infló un globo, lo anudó, o sea, lo amarró, y midió su perímetro. ¿Qué es el perímetro? La medida que tiene toda la circunferencia del globo, ¿ya? Se puede medir todo lo que mide alrededor, inflado ya. Luego lo colocó en un recipiente a muy baja temperatura y registró los cambios. Finalmente retiró el globo del recipiente y registró lo que sucedía, tal como se representa en esta imagen. Entonces, al principio, globo inflado a temperatura ambiente, tenía 20 grados, ¿ya? Y el perímetro del globo, o sea, el ancho acá, medía 50 centímetros. Después, el globo se colocó dentro de un recipiente con nitrógeno líquido, ¿ya? Y a menos 190 grados aproximadamente. El globo se contrae visiblemente, donde el perímetro desde 50 centímetros bajó a 25 centímetros. Al retirar el globo del recipiente, este comienza a expandirse, ¿ya? Nuevamente, si se fijan, después de estar visiblemente más pequeño, se comienza a expandir, o sea, a agrandar nuevamente. Y nuevamente vuelve a 20 grados Celsius y el perímetro aumenta nuevamente a 50 grados, ¿ya? Es una situación bien particular y bien entretenida de observar. Ahora dice, ¿qué le ocurre al globo durante el proceso experimental? Una respuesta científica a esto sería que el globo modifica el volumen. O sea, recuerden ustedes que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Entonces, el globo cambia su volumen, lo modifica
cuando se le cambia la temperatura también. O sea que al bajar la temperatura, si se fijan aquí, es muy baja la temperatura, de 20 grados Celsius a menos 190 grados, bajó muchísimo el volumen, ¿ya? De tener un perímetro de 50 centímetros bajó a 25, por lo tanto, a menor temperatura también fue menor el volumen, ¿ya? Y la segunda pregunta, ¿qué hace el globo, qué hace que el globo cambie? Y efectivamente aquí deberían ustedes confirmar que lo que hace que el globo cambie es la temperatura, ¿ya? Cambia el volumen del globo a partir de la temperatura. Ahora, acá tenían unas preguntas más sencillas. Y tenían que identificar las variables que habían presentes según los antecedentes anteriores. ¿Ya? Hay variables dependientes, independientes, pero ese es un contenido aparte. Lo que tenían que ver ustedes, ¿cuál es la variable independiente en el experimento? En este caso, la variable independiente, que es la variable que el investigador puede manipular, era la temperatura, porque el investigador puede subir o bajar la temperatura, ¿ya? Y la variable dependiente en el experimento era el volumen, porque era lo que resultaba de manipular la temperatura, ¿ya? O sea que cuando se bajó la temperatura, que es la variable independiente, se modificó o cambió el volumen, ¿ya? Ese es el resultado de modificar la variable independiente. Cuando se modifica, o sea, cuando se manipula, se modifica algo de acá, la variable dependiente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pregunta de investigación se podría haber planteado a partir de este experimento? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el volumen de un gas contenido en un globo si se sumerge a un líquido con menor temperatura? Esa era una buena pregunta de investigación. ¿Cómo podrías estar seguro de que la pregunta de investigación relaciona las variables? Porque tienen que revisar que en la pregunta se incluyan ambas variables, ¿ya? Y que estén correctamente relacionadas. En este caso, relacionamos temperatura con volumen. Después aparece acá una situación en el desierto de Atacama. Dice, lee y analiza la siguiente situación. Luego formula una pregunta de investigación que se relacione con lo descrito. Acá nuevamente tenemos que formular una pregunta, pero a partir de una situación más pequeñita. En el desierto de Atacama se realizó una carrera de globos aerostáticos. Uno de los equipos participantes se preparó muy bien para la competencia. Por ejemplo, estudiaron que la elevación y el vuelo de un globo dependían directamente del flujo permanente de calor desde una fuente calórica hacia el aire contenido en un globo. El mismo ejemplo que les puse adelante aparece acá, que cuando se agrega calor a las partículas del gas, este va a influir en el volumen que tenga. Por lo tanto, a mayor calor, mayor va a ser el volumen. Es un experimento y un ejemplo contrario al que vimos anterior. Era a menor temperatura, menor el volumen, ¿cierto? Porque el globo se achicó cuando le bajamos la temperatura. En cambio acá es al revés. A mayor temperatura, mayor el volumen, ¿ya? ¿Qué variables entonces están otra vez involucradas en la elevación y el vuelo de un globo aerostático? La temperatura y el volumen, ¿ya? Son las dos variables que van a influir en que un globo aerostático se infle y pueda elevarse. ¿Qué relación existe o cuál es la relación que existe entre las variables de temperatura y volumen, que son las que indicamos anteriormente? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Volumen en este caso es la variable dependiente porque otra vez depende de la variable de la temperatura, ¿ya? Entonces la temperatura va a ser la variable independiente. Formula una pregunta de investigación que relacione las variables que indicamos en el punto anterior. Entonces, ¿cuál es el efecto nuevamente de la temperatura sobre el volumen del aire contenido en el globo aerostático? ¿Qué relación existe entre el volumen y la temperatura de aire con la elevación de un globo aerostático? O sea que si yo
le pongo más temperatura al globo, ¿se elevará? ¿Aumentará su volumen? Si se entiende, ustedes pueden crear otro tipo de preguntas también. Y si crearon otras preguntas, también las tienen que escribir ahí para que cuando esta guía regrese a mí y yo la pueda revisar, las podamos comparar. Esta guía era un poquito más compleja porque incluía contenidos nuevos, ¿ya? Contenidos que no habíamos visto anteriormente, que ustedes en sexto no ven. Por lo tanto, era un poquito más difícil de comprender. ¿Ya? En algún momento de todas las clases que vienen utilizando la nueva plataforma, yo les voy a entregar más ejemplos para que podamos trabajar las variables dependientes y las variables independientes, que es súper entretenido de trabajar, ya para ver cómo funcionan los gases. Espero que se encuentren súper bien, que puedan trabajar, recuerden lavarse las manos, mantener la distancia social y estar en su casita. Todo lo que nosotros hacemos es para su beneficio, así que traten de aprovechar esta instancia. Si tienen dudas, se dirigen a su profesora jefe y ella me va a comunicar a mí. Pero cualquier duda, ustedes también me pueden preguntar. Les mando un gran abrazo, que estén bien.